Este mensaje se titula El mensajero de la séptima edad. Fue predicado el día 15 de mayo del año 2022 por el hermano Ray Cormier. Dijo el hermano, vamos a ponernos de pie para darle paso al hermano Ray. Padre Celestial, gracias por este precioso tiempo. Gracias por tus misericordias y por tu gracia. Y gracias por guiarnos de esta manera. Señor, y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido que tú vengas y nos inspires. Que traigas entendimiento a nuestras mentes. Y que tu voluntad sea hecha en todas las cosas. Usa esta mente. Usa este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar? Siempre es bueno estar en la casa del Señor. Voy a usar la palabra es seguro. Este es un lugar seguro donde podemos estar. Este es un tiempo donde nosotros nos estamos disponibles para Él. Y estamos disponibles para el cuerpo de Cristo. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad el uno con el otro. Y para con Dios también. Y lo único que podemos hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo. Cada quien debemos de cumplir con nuestra parte. Y conforme el tiempo avanza, mis coyunturas se vuelven más duras, se están endureciendo más. Pero el Señor es bueno. El Señor siempre es hermoso. Si usted no puede llevarse bien con Dios, probablemente usted no se pueda llevar bien con nadie más. Nosotros simplemente tenemos un buen Dios. Él es un buen Dios. Y eso es algo hermoso. El domingo pasado, cuando el hermano Fred terminó, mi mente empezó a pensar inmediatamente acerca de ese séptimo ángel. Y mi mente ha estado enfocada en ese tema toda la semana. El séptimo ángel.
ese ángel para la Odisea. The plan of God is so beautiful. El plan de Dios es algo tan hermoso. It's beautiful, but it's simple. Es hermoso, pero a la vez es simple. Simple enough that I feel that I can understand. Lo suficientemente simple que yo creo que lo entiendo. My portion. Yo entiendo mi porción. When you look at when the Jews in Jesus' time or any time during the Jewish history, Si nos ponemos a ver a los judíos durante el tiempo de Jesús, bueno, en realidad en cualquier tiempo durante la historia, they didn't have a problem naming names. esos judíos no tenían ningún problema en nombrar los nombres de personas. When God showed up to Moses, he said, I am the God of Abraham, Cuando Dios se le apareció a Moisés, él le dijo, yo soy el Dios de Abraham, the God of Isaac, el Dios de Isaac and the God of Jacob. y de Jacob. God identified himself Dios se identificó a sí mismo with certain people. con ciertas personas. And I don't believe God has changed. Yo no creo que Dios haya cambiado. You are going to follow somebody. Usted eventualmente va a tener que seguir a alguien. If you're not following somebody, Y si usted no está siguiendo a nadie, you're probably following yourself. usted probablemente esté siguiéndose a sí mismo. When I say somebody, Ahora, cuando yo me refiero a alguien, I don't mean eeny, meeny, miny, mo, I'll pick him. yo no estoy diciendo de tin, marín, de do, pingüe, lo voy a escoger a él, no. First of all, we follow no man. Primero que nada quiero aclarar que nosotros no seguimos a ningún hombre. You can look all through that, and we follow no man. Podemos ver toda esta historia. Y el hermano apunta a la gráfica de las 7 edades de la iglesia. Y dice, podemos ver que nunca hemos seguido a ningún hombre. We follow the will of God and the words that the man brings. Lo que nosotros seguimos es la voluntad de Dios y las palabras que Dios le da a un hombre. That's basically where my thought is. Y ahí es donde quiero enfocarme en esta mañana. Seventh angel, En ese séptimo mensajero. Ese séptimo ángel. when you look back, I am the God of Abraham, Si miramos al pasado, cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, I am the God of Isaac, I yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. am the God of Jacob. When we look at that, you can't say, well, I'll take out Isaac. I don't like Isaac. No podemos pararnos y decir, bueno, yo voy a quitar a Isaac de ahí, porque a mí no me gusta como él era. Does your mind entertain that at all? Is that acceptable to anybody? ¿Acaso su mente se pone a pensar de esa manera? ¿Eso sería algo aceptable en la mente de alguna persona? I like Peter, but that Paul fella, I'm not sure. A mí me gusta Pedro, pero esa otra persona de Pablo, no sé, no estoy seguro acerca de él. How many understand where my thought is? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? God has a way of doing things. God has certain people that he inspires to say certain things. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Él tiene individuos a quien Él usa para que digan ciertas cosas. And you're going to follow that. Y usted tiene que seguir eso. In
the final analysis, the body of Jesus Christ will be all looking the same way, following the same revelation of truth. En resumen, el cuerpo de Cristo, todos ellos van a estar volteando a ver la misma cosa y van a estar siguiendo las mismas cosas. They'll be in perfect harmony. Eso va a causar que ellos estén en una armonía perfecta. They won't be trying to take out Isaac Ellos no van a estar tratando de hacer a un lado a Isaac or some other vindicated voice o alguna otra voz que ha sido vindicada in the plan of God. Dentro del plan de Dios. Where my mind is, Jesus said, "Where I am." Lo que quiero decir el día de hoy es como dijo Jesús, donde yo estoy, And we can quote it now. y ahora nosotros somos capaces de decir esas palabras. We never quoted it before, but we can quote it now. Nunca las habíamos mencionado antes, pero ahora podemos hablar acerca de eso. Where I am, there also. When you put in that word also, Dice, donde yo estoy, allí también. Esa palabra también, you bind those two phrases together. esa palabra causa que esas dos frases que están siendo dichas estén atadas la una con la otra, que vayan de la mano. Where I am, there also Donde yo estoy, allí también conmigo will my servant be. estará mi siervo. Y el hermano apunta a las 7 edades de la iglesia, a los diferentes ángeles de cada una de esas edades, o mensajeros. Follow it all down through. We don't have a problem. Siguiendo esta línea del tiempo, podemos ver cada uno de esos mensajeros y no tenemos ningún problema en eso. Where I am, there also Pero Jesús dijo, donde yo estoy, ahí también conmigo will my servant be. estará mi siervo. Because that's the plan of God. That's the channel Porque ese es el plan de Dios, ese es el canal God uses. que Dios usa. The unfortunate part is God can only use sinners. Ahora, la parte desafortunada es que Dios solamente puede usar a pecadores. He can only use people that make mistakes. Él solamente puede usar a personas que cometen errores. And sometimes them mistakes or sins, whatever you want to call them, Y algunas veces esos pecados o errores, como usted le quiera llamar, are on display son mostrados so that you can say, you can look at it and know the difference. How many para que usted pueda ver eso y darse cuenta y diga, esto parece que fue un error humano. understand where my thought is? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? We are just people. Nosotros solamente somos personas. But somewhere in our Christian journey, it is our desire to line up to the will of God, Pero en algún momento en nuestro caminar cristiano, nuestro deseo es alinearnos con la voluntad de Dios, to line up to the Word of God, alinearnos con la palabra de Dios so that we can be a benefit para que podamos ser de beneficio to each other. That los unos con los otros. should be our desire. Ese debería de ser nuestro deseo. And that's where my thought is. Y ahí es donde mi mente está enfocada el día de hoy. Whosoever receiveth, whosoever I send, receiveth me. A quien quiera que los reciba a ustedes, a quien yo envíe y los reciba a ustedes, me recibe a mí. Those are outstanding words. Esas son palabras impresionantes. Whosoever receiveth whomsoever I send, Quien quiera que reciba al que yo he enviado, receiveth me. me recibe a mí.
many understand where my thought is? Espero que entiendan a lo que quiero llegar el día de hoy. We're looking at the seventh angel, Estamos hablando de ese séptimo ángel, but he's just a man. pero él solamente fue un hombre. He fits within the plan of God, Él encajó dentro del plan de Dios. and you can't just reach out and say, I'll take that out. Usted no solamente puede pararse y decir, oh, ese hombre no me gustaba, así es que lo voy a quitar de en medio. I don't quite agree how he A mí no me gustaba como él. you could go you can go back in any generation, whether it's Abraham, Isaac, Jacob, Usted puede regresar a cualquier generación, ya sea la generación de Abraham, de Isaac o de Jacob. Peter, James, John, Paul, Pedro, Pablo, Santiago. and you can find things to pick at. If that, Y usted puede encontrar errores ahí, cosas en que enfocarse, si eso es lo que usted quiere hacer. that's what you want to do. And I'll say this, Ahora yo voy a decir esto. if you just want to pick at something, Si usted solamente quiere encontrar errores o imperfecciones en algo, how many understand where I'm going with my thought? espero que entiendan lo que estoy tratando de decir. I've come in contact lately with different statements Recientemente me he enterado de ciertas declaraciones que han sido dichas. that Brother Branham wasn't what he said he was, and different. Ahora estoy enterándome que hay personas diciendo que el hermano Branham no era quien las personas creen que él era. Things like that. Y cosas así. I've heard that for 50 years. Yo he escuchado bastante cosas similares por ya más de 50 años. Malachi 4. Malaquías 4. Behold, I send Elijah He aquí os envío al profeta Elías before the great and dreadful day antes del día grande y terrible of the Lord. del Señor. That statement Esa declaración covers two periods of time. está encubriendo dos periodos de tiempo. It covers the great day, which is his first coming, Eso cubre ese gran día, que esa fue su primera venida, and dreadful day, which y el día terrible, is the day of the Lord, his second coming. que es el día del Señor. Esa es su segunda venida. He shall turn the hearts of the fathers to the children, Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos. which was fulfilled by the first Elijah, which is John the Baptist, Y ese fue cumplido por el primer Elías, que fue Juan el Bautista. and he shall turn the hearts of the children to the fathers, Y él hará volver el corazón de los hijos a los padres. which was fulfilled by the last Elijah, Y eso iba a ser cumplido por ese último Elías, the seventh messenger. que era ese séptimo mensajero. Them are solid revelations that have stood as long as I've been around. Esas son revelaciones tan sólidas que han permanecido desde el tiempo cuando yo comencé en este camino. Some things have to be stable in your mind or you're not going to move forward. Hay ciertas cosas que tienen que tener un fundamento en su mente. Si no es de esa manera, entonces usted no va a llegar muy lejos. Let's just go to Matthew 11. Simplemente quiero que vayamos a Mateo capítulo 11. Just a place to start.
Ese simplemente va a ser un punto de comienzo. While you're turning there, Mientras usted va para allá, when Jesus was on ground, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, when he was during his earthly ministry, durante su ministerio terrenal, he said, when you see Jerusalem compassed with armies, Él les dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, get out of Jerusalem. salgan, huyan de Jerusalén, Don't hesitate. ni siquiera duden, Don't fiddle around. no estén jugando con eso, Just get out of Jerusalem. simplemente salgan de ahí. He said that, let's say, in 32, 33 AD. Él dijo esas palabras en el año 32, 33 después de Cristo. It didn't really happen until 69 or 70 AD. Y eso no, By the time it happened, eso no sucedió hasta el año 69 o 70 después de Cristo. Ahora, cuando eso se cumplió, all the early apostles had been pretty well executed. la mayoría de esos primeros apóstoles ya habían sido ejecutados Martyred, whatever. o habían muerto como mártires o cosas parecidas. So the living ministry, let's say at 69 AD, Entonces ese ministerio que estaba vivo durante el año 69, simplemente por dar un ejemplo, the living ministry had to have a fresh update ese ministerio que estaba vivo en ese tiempo necesitaba tener una actualización fresca on what Jesus said. de las cosas que había dicho Jesús. And you can imagine at that time Ahora usted puede imaginarse durante ese tiempo, when the Roman army started coming, it cuando ese ejército romano comenzó a llegar, might have been months. yo pienso que quizás les tomó meses. We just watched in Ukraine Mire lo que acaba de pasar en Ucrania, how the Russian army, it was on national television for weeks. cómo ese ejército ruso, ellos estaban transmitiendo por las noticias en la televisión que estaban marchando hacia allá y les tomó semanas. They're coming, Ellos están a punto de llegar, ya vienen, ya vienen. they're coming. So in 69 AD, Entonces en el año 69 después de Cristo, when maybe it was just rumors, yo me imagino que allí se escuchaban rumores. the Roman army is coming. El ejército romano viene hacia acá. Jesus said, when you see that, get out of town. Jesús les dijo, cuando ustedes vean eso, sálganse de ahí. Leave Jerusalem. Salgan de Jerusalén. That was the word of God. Esa era la palabra de Dios para aquel tiempo. And there was a ministry on ground that spoke that. Y allí se encontraba un ministerio que estaba vivo, el cual les recordó de esas palabras. They didn't use those same words. Me imagino que no usaron las mismas palabras. Like you always have is, well, the Lord will look after us. Y lo que siempre hemos escuchado desde que yo recuerdo en este último tiempo es, el Señor nos va a guardar. Well, He looked after us in this time, El Señor nos va a guardar en este último tiempo. and He looked after us in that time. Y el Señor nos va a resguardar así como Él lo hizo en aquel tiempo. It's similar to Jeremiah. Ve, es lo mismo que pasó con Jeremías. Hananiah said 2 years. Ananías les dijo 2 años. We'll be in Babylon 2 years. Él les dijo, vamos a estar en Babilonia por 2 años. It wasn't. It was 70. Y no fue así, fueron 70 años. So the only point I'm making, Entonces, el único punto que quiero hacer aquí that revelation had to be updated. es que la revelación que ellos recibieron en aquel tiempo necesitaba ser la más actual. And the people, the believer that listened to the ministry said, get out of Jerusalem. Y las personas que escucharon al ministerio que les estaba predicando, hay que salir de Jerusalén. They survived. Ellos sobrevivieron. But
the ones that listen to the old, well, God is with us. Pero aquellos que se quedaron escuchando a esos predicadores, a esa revelación antigua que decían, oh, Dios ha estado con nosotros, Dios nos va a proteger, Dios va a estar con nosotros. God is with us. You know, we prayed for so and so the other night there, she got healed. Ustedes saben, oramos por tal y tal persona el otro día y esa persona se sanó. And on the religious world goes. Y así es como continúa el mundo religioso. We know the history of it. Ya sabemos la historia de lo que ha sucedido. It was the worst, I think about 1 million died. Creo que fue una de las peores épocas. Creo que como 1 millón de personas murieron allí en Jerusalén. And starved and everything. And Ellos estaban muriendo de hambre y muchas cosas horribles. that time. Eso sucedió en aquel tiempo. So we're looking at Matthew 11. Entonces, aquí estamos ahora en Mateo 11. John the Baptist, which was that first Elijah, Juan el Bautista, quien fue ese primer Elías, actually the third, but bueno, en realidad él fue el tercero. Jesus said, "This is the Elijah that was to come." Pero Jesús dijo, este es el Elías que vendría. I won't go into. Ahora, yo no voy a entrar mucho en eso. We've covered this so many times. Ya hemos hablado acerca de esto en otras ocasiones. My mind is unsettled. Mi mente está un poco, no está completamente enfocada. We know that John the Baptist carried that Elijah anointing. Ya sabemos que Juan el Bautista llevaba consigo mismo esa unción de Elías. When he introduced Jesus, he said, "Behold the Lamb of God, Cuando él introdujo al Señor Jesucristo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios, which takes away the sins of the world." que quita el pecado del mundo. That's what he did. Eso fue lo que él hizo. He spoke some pretty strong things Él habló unas cosas bastante fuertes to the religious element para ese elemento religioso de aquel tiempo, that were not sincere. They were los cuales no estaban siendo sinceros. just there to find fault Ellos simplemente estaban ahí para encontrar faltas and all of that. We understand how y errores y todo eso. Y entendemos eso, ya lo hemos visto anteriormente. that all played itself out. Y ya sabemos cómo terminó todo. But as time went on, Pero conforme el tiempo avanzó, and it probably wasn't that long, y yo creo que no pasó mucho tiempo, John was put in prison. ahí fue cuando Juan fue puesto en prisión. And I don't believe his revelation was shaken. Ahora, yo no creo que su revelación en ese momento haya sido sacudida. I think he knew what he had said at the River Jordan. Yo creo sinceramente que él sabía exactamente lo que él dijo cuando habló esas palabras en el río Jordán. But let's just pick it up. Pero bueno, vamos a comenzar a leer aquí. Chapter 11, verse 1. Mateo 11, versículo 1. And it came to pass, when Jesus had made an end to commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Now when John had heard in the prison the works Y al oír Juan en la cárcel of Christ, he sent 2 of his disciples, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? That's kind of where my mind is. Ahora, ahí es donde está enfocada mi mente. What is remarkable, Lo que es impresionante all Jesus does is quote scripture. es que lo único que Jesús hizo fue hablar la escritura. He referred John's disciples to Isaiah. Lo que él hizo fue darle una respuesta a los discípulos de Juan, dándoles una escritura de Isaías. That's what he did. Eso fue lo único que él hizo. And
let's just read it. Y bueno, vamos a continuar leyendo. Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which ye hear and see. Respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. The blind receive their sight, the lame walk, and the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Y bienaventurado es el que no sea ofendido en mí, dice en inglés. En español dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Who could possibly be offended by Jesus? ¿Quién podría ser ofendido por Jesús? The religious people at that time were very offended. Bueno, las personas religiosas de aquel tiempo estaban muy ofendidas. Fueron muy ofendidas por él. They wanted to do him in, and they did. Ellos querían dañarlo a él, hacerle algún mal, y hasta cierto punto lo hicieron. How many understand? So, ¿Cuántos entienden? if you can't accept the words that come out of the mouth of the Son of God, Si usted no puede aceptar o entender las palabras que salen de la boca del Hijo de Dios, blessed is he who is not offended in me. bueno, aquí Jesús está diciendo, bienaventurado es el que no se ofende por causa mía o en mí. That applies today just as much as it applies then. Eso aplica tanto hoy como aplicó en aquel tiempo. You can't reach down and take part of the plan of God out of the picture Usted no puede extender su mano y sacar una parte del plan de Dios and make it work. y hacer que todo lo demás funcione. It's just not that way. Eso no trabaja de esa manera. Let's just go to verse 11. Bueno, ahora vamos a brincar al versículo 11. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven, he is greater than he. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. So, Jesus is reconfirming this Elijah that was on ground in his day. Entonces Jesús estaba doblemente confirmando a este Elías que se encontraba en la tierra durante aquel tiempo, Using the scripture. basado en las Escrituras, usando las Escrituras. What gave John the right to say, I am the voice of one crying in the wilderness? Ahora, ¿qué le dio a Juan el derecho de pararse y decir, yo soy la voz de uno que clama en el desierto? What gave him the right to do that? ¿Qué le dio el derecho de pararse y hacer eso? If you lived in his day, either you could do like the religious crowd and say he's just crazy. Si usted hubiese vivido durante aquel tiempo, ¿cuántos de nosotros nos hubiésemos parado como el mundo religioso y hubiésemos dicho, ese hombre está loco? If John the Baptist knew where his calling was in the plan of God, the seventh angel, the seventh church age messenger, Ahora, si Juan sabía cuál era la posición donde él encajaba en ese plan de Dios en aquel tiempo, entonces ese séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia also knew también sabía cuál era su posición his calling within the plan of God. y cuál era su llamado dentro del plan de Dios. He was humble enough that he wouldn't say much of anything. Ahora, él fue lo suficientemente humilde para no enorgullecerse y decir mucho acerca de eso. But when that anointing was on him, Pero cuando esa unción venía sobre él, it vindicated who he was. eso vindicaba aún más quién era él. I just want to get down to verse 14, verse 12.
Ahora yo solo quiero llegar al versículo 14, pero vamos a leer el 12. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. That can be interpreted. Y ya sabemos cómo eso puede ser interpretado. For all the prophets and the law prophesied until John. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. And if you will receive it, Ahora, y si usted lo recibe, this is Elijah which was for to come. o mejor dicho, enfóquese en el 14, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. It was a question in that day. Esa era la pregunta de aquel tiempo, de aquel día. So it's also a question in our day. También es una pregunta que debemos de hacernos en nuestro día. This is the Elijah which is to come. Este es el Elías que habría de venir. Matthew Ahora vayamos a Mateo, 17. Mateo 17. Matthew 17. Mateo 17. Pick it up in verse 10. Vamos a empezar en el versículo 10. And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elijah must first come? Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? They understood in that day that there was a coming of the spirit of Elijah. They did understand that. Ellos entendieron durante aquel tiempo que había una venida del espíritu de Elías que necesitaba cumplirse. Eso necesitaba venir. And for the sake of the message, I hear it in the religious realm. Y ahora, simplemente para atar cabos en este mensaje, en este tema, yo escucho eso en el mundo religioso. Of that anointing of Elijah. Yo he escuchado acerca de esa unción de Elías que va a venir. They don't look at it the way you and I look at it and the fulfillment of it. But Y el mundo religioso no lo ve de la misma manera que usted y yo lo vemos, cómo eso se cumplió. they kind of realize that the spirit of Elijah is to come in Laodicea. Ellos simplemente saben o entienden hasta cierto punto que el espíritu de Elías va a venir durante el tiempo de la Odisea. They do kind of realize that. Ellos sí entienden eso. And its fulfillment is just kind of abstract to Pero para ellos el cumplimiento de eso es algo abstracto. them. It's just out there. Es simplemente como es algo que va a suceder en algún momento y solo Dios sabe cuándo. Verse 11. Versículo 11. And Jesus answered and said unto them, Elijah truly shall first come. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. That's a future tense. Esa es una declaración para el futuro. Viene. And we know that we're looking at the seventh church age messenger. Ahora ya sabemos que estamos hablando de ese séptimo mensajero de la edad. What comes to my mind, anybody that watches sports, Ahora lo que a mí se me viene a la mente, y cualquier persona que le guste ver los deportes, you can look at a play and it will happen. usted puede ver cómo una jugada es hecha y se lleva a cabo, se cumple. You say, I don't quite understand how that happened. Y a veces uno dice, no entiendo en realidad cómo eso pudo ser hecho. But they have something called slow motion. Pero lo que tienen ahora ellos con estas cámaras en la televisión es que ellos pueden hacer que la jugada se vea en cámara lenta. Replay.
You say, "Oh, wow, look at that. Look Y usted dice, oh, wow, así fue como sucedió. Ah, ok, ya lo veo, ya lo entiendo. how that happened." Hindsight is slow motion replay. Ahora, el poder mirar hacia el pasado en cosas que se han cumplido en la Biblia, eso es nuestra cámara lenta. Así es como podemos ver cómo se llevó a cabo cierta situación. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Hindsight, that's what it is. You look, and if you La retrospectiva o el poder mirar hacia los hechos que pasaron, que ocurrieron en el pasado, have the Spirit of God on board, es algo que podemos hacer el día de hoy. Pero para poder hacer eso en aquel tiempo, usted necesitaba tener el Espíritu de Dios en usted. it's like slow motion replay. You can look back and say, "Yeah, I can see the plan of God." Y luego, ahora que estamos acá en el futuro, volteamos hacia el pasado y decimos, oh sí, ahora entiendo cómo el plan de Dios se cumplió en aquel tiempo. It's just that simple. ¿Ve? Es así de simple. So, Elijah truly shall first come and restore all things. Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. John the Baptist did not restore all things. Y déjeme le digo, Juan el Bautista no restauró todas las cosas. That was given to the seventh church age messenger. Eso fue dado para ese séptimo ángel de la iglesia, de la edad de la iglesia. But he goes to further confirm what he's saying. Y luego él continúa hablando, diciendo estas palabras para confirmar lo que él ya había dicho. But I say unto you that Elijah is come already, Versículo 12, mas os digo que Elías ya vino. referring to John the Baptist, Ahí él se estaba refiriendo a Juan el Bautista. and they knew him not. Y no le conocieron. Did they know him today? ¿Acaso ellos lo reconocen el día de hoy? The last couple of months we were on a subject, the mystery of God. Estos últimos meses atrás, par de meses atrás, estábamos hablando acerca de ese tema, el misterio de Dios. The mystery is a revelation, and the mystery is kind of in layers. El misterio en sí es una revelación y ese misterio se encuentra en capas, en diferentes niveles. You peel one layer off by revelation, Usted quita una de esas capas, una capa de revelación, and it just exposes a whole bunch of new territory. y eso viene y expone un territorio nuevo. And you examine that for a period of time, Y usted se pone a examinar eso por un periodo de tiempo, then God peels off another layer. y Dios viene y quita otra capa, otro nivel. The mystery is ongoing, Y ese misterio siempre está continuando. but the plan of God, somewhere this mystery is going to be finished. Pero el plan de Dios, bueno, en algún momento este misterio va a tener que ser terminado. And that was our previous message. Y ese fue nuestro mensaje anterior. If you look in I think it's Mark. Si usted lee allí en Marcos, creo que se encuentra en Marcos. Mark chapter 9. Marcos capítulo 9. Mark is a different writer. Marcos era un escritor diferente. The beauty of the scriptures Ahora, la belleza de las escrituras is God allows an individual to be an individual. es que Dios permite que una persona sea una persona. He doesn't want you to be like someone else. Él no quiere que usted sea como alguien más. So John 9 verse 12, Entonces, y luego el hermano dice, entonces allí en Juan capítulo 9 versículo 12, creo que él se refería a Marcos. says almost exactly the same. Dice, ahí dice casi lo mismo. And he answered and told them, Elijah verily cometh first. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero. And this week
My mind never left the seventh church age messenger. Ahora mi mente esta semana estuvo enfocada siempre en ese mensajero de la séptima edad de la iglesia, Seventh angel. ese séptimo ángel. My mind just stayed there consistently. Mi mente estaba constantemente enfocada en eso. And what caught my attention is that Ahora esto fue lo que me llamó la atención, Elijah verily cometh first. donde dice Elías a la verdad vendrá primero. And in my mind I thought, first in relation to what? Y mi mente dijo, vendrá primero, pero primero antes de que suceda qué. Because the Elijah of our day Porque el Elías de nuestro tiempo is first. ya vino primero. In the way the scripture is structured, Ahora, de la manera en que las escrituras están estructuradas, the way that is written, de la manera que esto fue escrito, Elijah truly cometh first. Elías viene primero. As long as the religious world O el Elías ya vino primero. was going on like it was going, Ve, el mundo religioso está caminando como ellos siempre lo han hecho. and the false teachings and Y todas esas falsas enseñanzas, the different things that were going on, it wasn't going to go anywhere. todas esas cosas falsas que ellos enseñan, eso no va a desaparecer. Look at the religious world today. It has gone nowhere. Mire usted al mundo religioso el día de hoy. Ellos no han llegado a ningún punto. So first, Elijah cometh first in relation to something. Entonces ese Elías iba a venir primero, pero primero antes de que sucediera algo. First in relationship to the coming of the Lord. Y sí, primero que nada él vino antes de la venida del Señor, Because we know now, hindsight, slow motion replay, porque ahora nosotros tenemos el privilegio de mirar al pasado, tenemos el privilegio de tener una cámara lenta. we know now that the revelation that the seventh angel brought Ahora sabemos que esa revelación que ese séptimo ángel trajo, opened up what we call the first watch. vino y abrió lo que nosotros le llamamos esa primera vigilia. Elijah cometh first. Elías vendría primero. You cannot reach down and take that out of the picture Usted no puede ir allí y tratar de sacar eso de la fotografía without distorting everything that comes after it. How sin destruir todo lo que viene después de eso. many understand that? ¿Cuántos entienden lo que digo? You just can't do it. The Usted no puede hacerlo. plan of God is not structured that way. El plan de Dios no ha sido estructurado de esa manera. To define what a watch is, Ahora, para nosotros definir lo que es una vigilia, a watch is a measure of revelation that's ministered to the body of Christ una vigilia es una medida de revelación que le es entregada al cuerpo de Cristo, that gives you a better view, a better understanding, que le da una mejor vista, un mejor entendimiento a better knowledge of the coming of the Lord. de la venida del Señor. And to me, in 1963, when those seals were revealed, Ahora, para mí, en el año 1963, cuando esos sellos fueron revelados, you can use that as your point. You can use that as first. usted puede usar eso como un punto, puede usarlo como el principio, Because in 1963, when those seals were revealed, porque en 1963, cuando esos sellos fueron revelados, and we understood the fifth seal, y nosotros pudimos entender el quinto sello, and we understood the plan of God up till that time, fuimos capaces de entender el plan de Dios hasta ese tiempo. the body of Christ says, wow, we're
we're in that generation. El cuerpo de Cristo dijo, wow, ya estamos en esa generación. We're at the coming of the Lord. They Ya estamos a la venida del Señor. could not say that before. Ellos no podían haber dicho eso antes. You could say it, Quizás alguien lo pudo haber dicho, but not from a scriptural understanding pero quizás no tenía un entendimiento escritural of what the will and the plan of God was. de lo que era el plan y la voluntad de Dios. So in 1963, when that happened, Entonces, en el año 1963, cuando eso sucedió, I'll say this, that opened up the first watch. yo voy a decir esto, eso abrió esa primera vigilia. How you can, ¿Cómo usted, Elijah shall first come Elías, vendría primero in relation to the coming of the Lord? en relación a la venida del Señor? Because the coming of the Lord's just not going to come out of the clouds and nobody knows nothing. Porque cuando ocurra la venida del Señor, no es como que Él va a aparecer de entre las nubes, va a salir de las nubes y nadie va a saber nada, los va a tomar todos por sorpresa. There's a process and a build-up No, hay un proceso, hay una preparación to the coming of the Lord. para la venida del Señor. We're at the last stages of it. Ya estamos en las últimas preparaciones para eso, When I look o la última etapa. at that war in Ukraine and now Finland wants to become part of NATO. Ahora que yo estoy viendo esa guerra en Ucrania y parece que Finlandia está pensando en convertirse en parte de de la OTAN. Sweden will probably follow. Norway is already a part of it. A Suiza parece que le va a seguir después de que ellos se unan. Y Noruega ya son parte de la OTAN. Russia looks at that as a threat. Y Rusia está mirando todo eso como un peligro, como una amenaza. So the things are being laid so for Ezekiel really. Entonces toda la fotografía se está alineando para esa guerra de Ezequiel. The Ezekiel war. Let's go to Revelation Ahora vayamos a Apocalipsis, chapter 3. capítulo 3. Those 7 churches in Asia Minor, Esas 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, when Jesus addresses them, cuando Jesús les habla, he says, unto the angel, Él les dice, y al ángel, and you can follow it. y usted puede seguir leyendo, puede seguir la línea, Ephesus, Sardis, a la iglesia de Éfeso, de Sardis, on and on and on, y así a cada una de ellas, till you get to Laodicea. hasta que usted llega a la iglesia de la Odisea. And when you count, Y cuando usted cuenta, there's 7. hay 7 ahí. Thus the scripture is written. Ve, la escritura ha sido escrita de cierta manera. In the days of the voice of the 7th angel, Y en los días de la voz del 7º ángel, when he shall begin to sound, the cuando él comience a tocar la trompeta, mystery of God should be finished. el misterio de Dios deberá ser terminado, dice en inglés. How simple is that? ¿Ve usted qué tan simple es eso? How wonderful the scriptures are structured. ¿De qué manera tan hermosa las escrituras han sido estructuradas? When it is the plan of God, Cuando esto es el plan de Dios, I'll repeat what I've been saying. ahora yo voy a repetir lo que he estado diciendo. You can't reach down and pull part of it out. Usted no puede extender su mano y sacar algo del plan de Dios, And say, I don't believe that, o sacar cierta parte de ahí y decir, bueno, yo en realidad no creo en esto, or it's not right, or whatever o esto no está en lo correcto, you say. o cualquier cosa que usted quiera decir. Because when you do that, you distort
the plan of God that follows. Porque cuando usted hace eso, usted causa que las siguientes partes que vienen en el plan de Dios se salgan de contexto. Lo distorsiona. And to me, that is beautiful. Ahora, para mí, de la manera que Dios ha establecido esto, es algo hermoso. I want to make a statement. We're not going to go too far. Ahora, yo voy a hacer una declaración y no vamos a ir muy lejos. Jesus said, "He that hath shall be given." Jesús dijo, al que tiene, se le dará más. He that hath not Y al que no tiene, shall be taken away that which he seemeth to have. se le quitará aún lo que parece tener. I've watched people over the years Yo he observado a las personas por muchos años that were excited about what we call this movement. Ellos estaban emocionados acerca de lo que nosotros le nombramos el movimiento. Excited about, I had no reason to believe they didn't understand the plan of God. Emocionados. Y yo no tenía motivo alguno para no pensar que ellos no entendían el plan de Dios. But somehow or other, they wanted to look at it a little different. Pero de alguna manera u otra, ellos querían ver el plan de Dios de una manera un poco distinta. Somehow or other, Brother Jackson is not saying it right, or De alguna manera u otra, ellos comenzaron a decir, oh, el hermano Jackson no lo dijo exactamente como debería, no era lo correcto. Brother Branham did this or said that. El hermano Branham también dijo esto, hizo aquello. For some reason, they begin to pull back Por alguna razón, ellos comenzaron a hacerse atrás, hacia atrás, a echarse hacia atrás, from that will and plan of God. a salirse de ese plan y de esa voluntad de Dios. When you look at them, they've opened their mind to just about anything. Y ahora que usted los ve a ellos, usted puede darse cuenta que ellos han abierto su mente para aceptar cualquier cosa. That's contrary to the will. I've seen this with Cualquier cosa que es contraria al plan y a la voluntad de Dios. Y yo he visto esto con mis propios ojos. my own eyes. So, he that hath, it shall be given. Entonces, al que tiene, se le dará. Jesus said, he shall have more abundance. Jesús dijo, ellos recibirán más abundantemente. Who doesn't want more abundance ¿Quién no quiere más abundancia of the will and the plan of God? del plan y de la voluntad de Dios? If you don't, Si usted no lo quiere, I don't know what to say. entonces no sé qué decirle a usted. I want more of the will and the plan of God. Yo quiero más del plan y de la voluntad de Dios. I want more abundance. Yo quiero más abundancia. He that hath, it shall be given. Al que tiene, se le dará. There is a revelation, what we call the third watch. Hay una revelación a la cual le llamamos la tercera vigilia. It is an expanding of the will and the plan of God Es una expansión del plan y de la voluntad de Dios. that gives us, do we not see how it gives us a clearer picture? Que nos da una fotografía aún más clara. ¿Acaso no hemos podido ver cómo esta revelación nos ha traído una fotografía más clara? Of the nearness of the coming of the Lord, does it? ¿Y acaso no hemos sabido qué tan cerca estamos ahora de la venida del Señor? Does it not do that? ¿Qué acaso esa revelación no ha hecho eso? Has it not done that? It does. Sí, lo ha hecho. So where my thought is, if you cannot Entonces mi enfoque es, si usted no puede, I'm not looking at any individual. ahora yo no me estoy enfocando en ningún individuo en particular. He that hath, it shall be given. Al que tiene se le dará.
If you are a child of God Si usted es un hijo de Dios and born again, que ha nacido de nuevo, can't be a child of God unless you're born again. usted no puede ser un hijo o hija de Dios a menos que haya nacido de nuevo. He that hath, it shall be given. Al que tiene, se le dará. Those who oppose and will not support the revelation of this hour, Aquellos que se oponen y no apoyan la revelación de esta hora, they fall in the have not. ellos caen en esa categoría de los que no tienen. Category. There's no other category for them to fall in. No hay otra categoría donde ellos encajen. Because it's an emphatic statement. Ve, esta es una declaración enfática. Jesus said, he that hath. Jesús está diciendo, el que tiene. Let's call it the new birth. Vamos, nombrémosle o llamémoslo el nuevo nacimiento, el que tiene el nuevo nacimiento. Call it the Holy Ghost. O llamémosle el Espíritu Santo. Let's call it a revelation. O llamémosle una revelación. Let's call it the will of God. Nombrémosle la voluntad de Dios. However you want to label it. Como usted lo quiera llamar. Label it. He that hath, it shall be given. Al que tiene alguna de esas cosas se le dará. Further revelation of the will of God. Se le dará aún más revelación de la palabra de Dios. If you can't support it, Si usted no puede apoyar esa revelación, today, el día de hoy, how many understand? I'm ¿cuántos están entendiendo? not looking at any individual. Yo no estoy apuntándole el dedo a algún individuo, When you see the spirit pero cuando usted ve esos espíritus that stands against the will and the plan of God, que se paran en contra del plan y de la voluntad de Dios, I'm directing, as the last time, I'm directing most of my thoughts toward the leadership, the ministry. ahora se los voy a decir una vez más, mi enfoque se está dirigiendo hacia los líderes que existen el día de hoy, hacia el ministerio. You're going to follow some man. Ahora, usted va a tener que seguir algún hombre. I'm sorry, you're going to follow some man. Lo siento mucho, pero esa es la realidad. Usted va a tener que seguir algún hombre. And when I say that, Y cuando yo digo eso, I'm talking about the revelation the man brings. yo estoy refiriéndome a la revelación que ese hombre trae. I'm not talking about the flesh of the man. Yo no me estoy refiriendo a la carne de algún hombre. Where I am, there also will my servant be in 2022. Donde yo estoy, allí juntamente conmigo estará mi siervo en el año 2022. You cannot reach down and take any of that out. Usted no puede extender su mano y tratar de quitar nada de eso. Because it's a revelation built on revelation upon revelation. Porque la revelación se construye encima de revelación y más revelación encima de revelación. Upon revelation, you can't take it out. Usted no puede remover las cosas que a usted no le parecen. And it's so, I have more peace in my soul Ahora, esto es yo he recibido tanta paz en mi alma today than I've ever had. en este día que en cualquier otro momento en mi vida. Because of a simple understanding that God has dropped Y todo ha sido causa de un simple entendimiento que Dios trajo. in this age. Él lo dio para esta edad. And all during my Christian life, I was performance driven. La mayor parte de mi vida cristiana yo siempre estaba siendo influenciado por tratar de dar buenos resultados. How many understand what that means? ¿Cuántos entienden lo que eso significa? Performance driven. El tratar de dar buenos resultados.
Ese era mi enfoque. You got to pray. You got to fast. Tengo que orar, tengo que ayunar, You got to read your Bible. tengo que leer su palabra. You got to do. You Tienes que hacer esto, aquello. can't even enjoy your family. Usted ni siquiera podía disfrutar de su familia. In some cases, some people are so En algunos casos las personas están tan enfocadas en my first responsibility is to my wife and to my family. mi mayor responsabilidad es hacia mi esposa y mis hijos, mi familia. That's my first responsibility. Esa es mi mayor responsabilidad. Some have opened their minds so far. Well, you can't. Jesus said, if you love father and mother more, Muchas personas han abierto su mente tanto que dicen, oh, usted no puede, y luego traen esa escritura que dice, Jesús dijo, si amas más a padre o a madre o a hijos, than me, you're not worthy of me. más que a mí, tú no eres digno de mí. That don't mean that at all. Eso no es lo que él quiso decir, para nada. My first responsibility is to my wife and to my family. Mi mayor responsabilidad es hacia mi esposa y mi familia. Whatever God wants me to do, He does not override Y de ahí lo que Dios quiere que yo haga, eso no está por encima that principle. de ese principio. How many times we wanted Brother Jackson to come, ¿Cuántas veces nosotros no quisimos que el hermano Jackson viniera? and sometimes things weren't right at home, Y muchas veces la situación no era la correcta allí en su casa o en el hogar. he ain't coming. Y él no vino. I'll say this. Yo voy a decir esto. Jesus could go to the grocery store and buy whatever he wanted to buy. He Jesús podía ir al supermercado y comprar cualquier cosa que él necesitaba. didn't have to be seen. Y él no tenía que ser visto. He didn't have to be heard. Él no tenía que ser escuchado en ese momento. To me, that's all beautiful. Para mí esto es algo tan hermoso. The plan of God is so simple and beautiful. El plan de Dios es tan simple y tan hermoso. They, chapter 3 of Revelation. Ahora, capítulo 3 de Apocalipsis. When you get to Laodicea, that's the seventh angel. Cuando usted llega al tiempo de la Odisea, ese es el séptimo ángel. Count them. Cuéntelos. In the days of the voice of the seventh angel, En los días de la voz del séptimo ángel, when he shall begin to sound, cuando él comience a tocar the mystery of God should be finished, la trompeta, el misterio de Dios deberá ser terminado, as he has declared to his servants the prophets. como él lo anunció a sus siervos los profetas. Doesn't that scripture cover a lot of territory? ¿Que acaso esa escritura no cubre bastante territorio? It's the seventh angel. Ese es el séptimo ángel, It's Laodicea, es la edad de la Odisea, and he's a prophet. y ese ángel es un profeta. Did Brother Branham fulfill all those things? ¿Acaso el hermano Branham no cumplió con todas esas cosas? That prophet also has the Elijah anointing. Ese profeta también tenía la unción de Elías. Did he not fulfill that? ¿Y acaso él no cumplió con eso? I'll say this again. Se lo voy a decir una vez más. You cannot reach down and pull that out of the plan of God. Usted no puede extender su mano y sacar algo que no le parezca dentro del plan de Dios Discredit it. y luego decir que eso no es verdad It's not what you think it is. o que no es lo que usted cree que es. And verse 14 of chapter 3 of Revelation and all. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Quit here in a few minutes. Unto the angel, which is the seventh angel, Y escribe al ángel, ¿ve? Ese era el séptimo ángel,
of the church of Laodicea write, These things saith the Amen, de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, faithful, the true witness, and the beginning of the creation of God. That he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. is the new creation. Eso se está refiriendo a la nueva creación. Jesus was the beginning of the new creation. Jesús fue el principio de la nueva creación. I know thy works, that thou art neither hot, cold nor hot. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. I would that thou wert cold or hot. Ojalá fueses frío o caliente. That cold or hot is not in performance. Eso de ser frío o caliente no está basado en resultados. Because a lot of, in the denominational world, the charismatic world, Porque muchos de ese mundo religioso, de ese mundo carismático, they're performance driven. ellos están enfocados en los resultados. They fast, they pray, Ellos ayunan, ellos they oran, knock on doors, they do ellos van y tocan las puertas. all of that. Ellos hacen todo eso. They're performance driven. Ellos están enfocados en resultados, en obras. This hot and cold is not that. Esto frío o caliente no está basado en eso. This hot and cold is your attitude toward the Word of God, Esto de ser frío o caliente se refiere a su actitud que usted toma en cuanto a la palabra de Dios the will of God for your day. y a la voluntad de Dios que ha sido dada en su día. When you break it all down, you can just say Word of God in a general sense. Cuando usted separa todo esto, usted puede ver que esto se refiere a la voluntad de Dios. Es la única manera que esto puede aplicar. But it has to refer to the updated Word of God for your day. Pero eso se refiere a la palabra de Dios para el día actual, para el día presente. That's how you have to look at it. Así es como usted tiene que mirar esto. Because you can talk to the denominational preachers. I'm not hot or cold. Usted puede hablar con esos predicadores denominacionales. Ellos le dicen a usted, yo no soy frío ni caliente. I love God's Word. Yo amo la palabra de Dios. Oh, I study God's Word all the time. Yo estudio la palabra de Dios todo el tiempo. But they'll turn around and say, Father, Son, Holy Ghost, Jesus' Pero ellos se voltean y dicen, hagamos esto en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, name. en lugar del nombre de Jesús. What's the difference? Ellos dicen, o el nombre de Jesús, no importa, no hay diferencia. And how many understand? So ¿Cuántos entienden lo que digo? the hot and the cold is in relation to the will of God. Entonces el ser frío o caliente se relaciona con la voluntad de Dios. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. will spew you out of my mouth. That's not a good ending. Ese no es un buen final. So that message is unto the angel, Entonces este mensaje que es entregado se le da a ese ángel, unto the seventh angel, se le da a ese séptimo ángel, which was Brother Branham. el cual fue el hermano Branham. I've said this many times. You can look at the scripture and say, Yo he dicho esto muchas veces. Usted puede mirar a las escrituras y decir, that's worded this way. I don't know where that fits. I eso fue escrito de cierta manera. Yo no sabía dónde eso encajaba. have no idea. Yo ni me imaginaba. When you look at the scripture, if it's recorded in a positive way, Pero cuando usted lee la palabra, eso está escrito ahí de cierta manera positiva. you've got to be able to look on ground and say, there's that scripture fulfilled right there. Que muchas veces usted voltea a ver a la tierra y dice, oh, aquí es donde esta escritura se cumplió. Aquí es donde aplica. No hay otro lugar. How many understand? ¿Cuántos entienden? If it is recorded, there has to be a physical fulfillment of it.
Si hay una palabra en esta Biblia, en estas escrituras que fue escrita, eso tiene que cumplirse en algún momento aquí en la tierra. It has to take on flesh. Y esa palabra tiene que venir a través de la carne. Where I am, there also will my servant be. Donde yo estoy, allí juntamente conmigo estará mi siervo. It has to take on flesh. Eso tiene que venir a través de labios hechos de carne. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. That's what they're saying. Eso es lo que están diciendo ellos el día de hoy. Oh, we had 100 come to the altar. Oh, aquí tuvimos 100 almas que vinieron al altar. So and so got healed. Tal y tal persona se sanó. So and so got filled with the Holy Ghost. Tantas personas fueron llenas del Espíritu Santo. All of this, they don't need the word of God Ellos dicen, tenemos todo esto. Ellos no necesitan la palabra de Dios, that you and I will die for. la cual usted y yo, por la cual usted y yo moriríamos. They don't need that. Ellos no necesitan esto. They've got Ellos tienen what tickles them, they've already got. lo que a ellos les llama la atención, ellos ya lo tienen. Of the abundance of the heart, the mouth speaketh. De la abundancia del corazón habla la boca. The abundance of their heart is not for the word of God. Y la abundancia de sus corazones no está basado en la palabra de Dios. It's for some manifestation, Ellos están enfocados en cierta manifestación some movement, o en cierto moverse, movimiento, some group, en cierto grupo some whatever. o en cierta cosa, cualesquiera que sea. Where my mind goes, Ahora, donde mi mente está enfocada el día de hoy, how many heard of the vineyard movement? Is that what it was called? ¿cuántos de ustedes escucharon acerca de ese movimiento de la viña? Vineyard in Ontario? Ese movimiento de la viña aquí en Ontario. What is that doing now? ¿Qué están haciendo ellos el día de hoy? What revelation of the will of God that has come out of that? ¿Qué revelación de la boca de Dios les ha sido dado a ellos o ha salido por parte de ellos? Nothing. Nada. But the people get all excited about it. Pero las personas cuando escuchan hablar de eso se emocionan tanto. There's the cold or hot. Ahí está, el ser frío o caliente. You want to be hot for the word of God. Usted quiere, usted desea ser ardiente, caliente por la palabra de Dios. I'm going to quit. Creo que ya voy a terminar. When and I were coming to church, Wenda y yo estábamos camino a la iglesia. this might have been a couple of years ago. Esto sucedió creo que un par de años atrás. And we have the twinned highway. Y tenemos ese doble highway. Es la autopista doble. You have two lanes going east, Usted tiene dos líneas que van al este two lanes going west. y dos líneas de carros que van al oeste. Don't meet each other. Ellas no se encuentran en sí, no están pegadas la una con la otra. Well, Wenda and I were coming along on the marsh. Bueno, Wenda y yo estábamos allí en esa autopista. I said to Wenda, look at that old lady. She's going the wrong way. Y yo le dije, Wenda, mira esa anciana. Esa señora está yendo en sentido contrario. And she was. Y sí, ella estaba yendo en sentido contrario. And just a few seconds, I hear the policeman Y unos segundos después yo escuché a la policía que prendió su sirena. coming. Ellos entraron ahí. And he had a hard time tracking her down to get her to respond. Y ahora ese policía estaba batallando un poco para que ella respondiera al llamado de detenerse. And to explain to her
that she was going the wrong way. Y él tuvo que explicarle a ella que ella estaba yendo en sentido contrario. How many understand? ¿Cuántos entienden? There's a warning today. El día de hoy un aviso está siendo dado, una advertencia. There's a warning today. Hay una advertencia que está siendo dada el día de hoy. There was a warning in 70 AD, 69, 70 AD. Allí también hubo un aviso, una advertencia que les fue dada en el año 69 o 70 después de Cristo. Get out of Jerusalem. El aviso era: salgan de Jerusalén, The armies are coming. Oh, el ejército viene. no. Oh, no. No, you guys are, Oh, ustedes de ahí, de ese movimiento. the Lord will look after us. El Señor nos va a cuidar. So, we're at the end of this. Hermanos, ya estamos al final de esto. And there is a warning. Y aquí está una advertencia. But we're looking at the seventh church age messenger, the Entonces estamos viendo a ese séptimo mensajero de la edad de la iglesia, seventh angel. ese séptimo ángel. Knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. I counsel thee to buy of me gold in the fire, Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, that thou mayest be rich, para que seas rico, and white raiment, y vestiduras blancas para vestirte, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Y unge tus ojos con colirio para que veas. That was the commission given to the seventh angel Esa fue la comisión que le fue dada a ese séptimo ángel for his time. para su tiempo. If he had not said what he said, Si él no hubiese hablado o dicho las cosas que él dijo, if you just put him among the bunch that prayed for the sick, si usted solamente lo pone a él en una categoría como cualquier otro hombre que simplemente oraba por los enfermos, that scripture wouldn't be written. entonces esta escritura aquí no hubiese sido escrita. There had to be a voice to fulfill that. Tuvo que haber una voz que cumplió con estos requisitos. When you look at how God led the man, Si usted ve de la manera como Dios dirigió la vida de ese hombre, and you look at how that was fulfilled, usted se pone a ver cómo toda esta escritura fue cumplida, all of us look at that and say, wow, todos nosotros podemos voltear a verlo y decimos: wow, how it was fulfilled. cómo esto fue cumplido a la perfección. Again, for the sake of this message, Y una vez más se lo digo, por causa de este mensaje, you cannot reach down and pull that out of the will of God. And usted no puede extender su mano y tratar de quitar eso de ahí, porque eso está dentro de la voluntad de Dios. start doubting it. Y luego usted comienza a dudarlo. So, if Peter, James, and John Si Pedro, Pablo y Santiago, Pedro, Juan y Santiago, if they knew what the will of God was for their day, si ellos sabían cuál era la voluntad de Dios para su día, we know what it is today. si ellos lo supieron, entonces nosotros lo sabemos también el día de hoy. They're not special. Ellos no eran especiales. We can look in the Bible and Nosotros podemos leer la Biblia, look at the miracles in the book of Acts, and podemos ver todos esos milagros ahí en el libro de los Hechos. we think they're kind of special people. Y usted quizás se ponga a pensar y crea que ellos eran un grupo de personas especiales, They had a special channel to God. que ellos tenían un canal especial hacia con Dios. No, no lo hicieron, no lo tenían. No more than what you and I have today. No más de lo que usted y yo lo tenemos el día de hoy. In fact, today De hecho, el día de hoy, we're pushing on to 7 full light. nosotros estamos caminando bajo 7 veces la luz de la revelación.
So, if we don't know today, they didn't know then. Entonces, si nosotros no sabemos qué día es hoy, ellos tampoco sabían en qué día se encontraban en aquel tiempo. How many understand? You cannot, ¿Cuántos entienden? the way people want to open their minds, Usted no puede, usted sabe de la manera que las personas quieren abrir sus mentes. it is a selfish motivation Ellos lo hacen con un motivo egoísta. that does that. It is Sí, lo hacen de esa manera. a selfish motivation. Es un motivo egoísta. As many as I love, I rebuke. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo And chasten. If you're going to live for God, God is going to rebuke you and Si usted va a vivir para Dios, Dios lo va a reprender a usted He's going to chasten you. y Él lo va a castigar. There's no one else I'd rather be rebuked and chastened by. No hay nadie más a quien yo prefiero que me castigue y me reprenda, God Himself. sino solamente Dios mismo. Because the creator of the universe, Porque el creador del universo, I said last time, yo les dije esto la vez pasada, the universe is already set up el universo ya ha sido establecido, to fulfill the will and the plan of God. ya están establecidos, listos para cumplir el plan y la voluntad de Dios. God doesn't have to change anything. Dios no tiene que ir a cambiar nada. 14 billion years ago, 14 billones de años atrás, when this all started, cuando todo esto comenzó, God knew where the stars would be. Dios sabía exactamente dónde iban a estar las estrellas. He knew the sixth seal. Él ya sabía acerca de ese sexto sello. He knew all of that. Él ya sabía todo eso. So, I want to be on the good side of that God. Ve, yo quiero estar del lado bueno de ese Dios. And the only way I can get on the good side of God is through Jesus Christ. Y de la manera que vamos a estar de ese lado bueno es a través de Jesucristo. I am a child of God through faith in Jesus Christ, Yo soy un hijo o hija de Dios a través de la fe en Jesucristo, not no a través de otra cosa o a través de obras. I am not performance driven. Yo no soy guiado o yo no estoy siendo animado a hacer buenas obras. Sí, yo no estoy siendo guiado a hacer mi mejor esfuerzo a través de buenas obras. And when I say that, Ahora, cuando yo digo esto, you can pray as much as you want, usted puede seguir orando tanto como usted quiera. study your Bible as much as you want. There's Usted puede seguir estudiando su Biblia tanto como usted quiera. nothing wrong with that. No hay nada de malo en eso. But that's not your righteousness Pero eso no es lo que a usted lo hace justo. before God. No lo hace justo delante de Dios. Your righteousness is by faith in Jesus Christ. Su justicia viene a través de la fe en Jesucristo. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Give Padre Celestial, lleva a tus hijos el día de hoy, dales de tu bendición, us traveling mercies. guárdalos en el camino, Be with each one in the sé con cada uno de ellos, name of Jesus Christ we pray. porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You are dismissed. Amén. Ya pueden irse.